Hola, buenas tardes. Buenas, vamos a empezar con esta masterclass sobre combinaciones de alimentos y nada, para ello vamos a compartir aquí la presentación. Muy bien, vamos allá. Bien. Muy bien, pues vamos a dar comienzo con esta sesión sobre combinaciones de alimentos, con esta masterclass. Bien, antes de nada os explico en qué va a consistir. Vamos a dar una pequeña introducción. Os voy a hablar después de los diferentes tipos de macronutrientes para que podamos conocer después cuáles son a la hora de ingerirlos y saber pues, cómo combinarlos correctamente. Hablaremos de la proteína, los carbohidratos y las grasas. Cómo se realiza la digestión de estos macronutrientes y luego cuáles serían las combinaciones adecuadas pues para no gastar demasiada energía en hacer esta digestión y que no tengamos también ningún tipo de inconvenientes a nivel digestivo, pues como pueden ser gases, digestiones pesadas, reflujos y demás, ¿no? Entonces, vamos allá. Lo que os comentaba cuando hablábamos de esta clase es que lo importante no es realizar una serie de dietas puntuales, sino adquirir un estilo de vida saludable a lo largo de todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre. De este modo, pues vamos a conseguir pues, mantener nuestro peso saludable y estar mejor, con las defensas más altas y demás. De lo que tratamos en estos seminarios, en estas masterclass, es en ir dando pequeñas pautas para poder conseguir esto, para poder estar bien del 1 de enero al 31 de diciembre. Nosotros vamos a trabajar básicamente en lo que influye este 70% que estáis viendo ahí. El 30% de nuestras afecciones son genéticas y ahí no podemos hacer nada, es lo que nos han dado nuestros padres y ahí está. Pero, sin embargo, en la mayor parte, en ese 70% que depende del estilo de vida, sí que podemos tomar acción. A través de la alimentación, del ejercicio, el descanso, la gestión emocional. A través de todo eso podemos conseguir un estilo de vida mucho más saludable y sentirnos mejor, con más energía, ¿no? De lo que os voy a hablar hoy es eso, unas pequeñas pinceladas de estos macronutrientes, que es la base de esa torre que veis ahí. En otras masterclass hablaré pues, también de los micronutrientes y su importancia, los fitonutrientes, la fibra, el agua, la actividad física. Como veis, esta es una pirámide de alimentación saludable de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y en la base lo que tenemos es la actividad física diaria. No hace falta que sea intensa, pero sí que hay que hacer un poquito de actividad todos los días. Equilibrio emocional, es súper importante también mantener una buena salud emocional, aprender a manejar picos de estrés y situaciones de ansiedad, conseguir un balance energético a través de la alimentación pues, que sea saludable, cocinar, porque pueden haber alimentos saludables, pero si los cocinamos de forma incorrecta, pues ya dejan de ser tan saludables. Y luego una buena hidratación, ¿no? Luego vamos subiendo la pirámide y vais viendo pues, las necesidades que ya todos sabemos, ¿no? La de raciones, 5 raciones de fruta y verdura al día, tomar proteína de calidad, y luego arriba pues tenemos los dulces y demás que se dan de forma esporádica, y vemos que se añade en esta pirámide también esa banderita, porque nos estamos dando cuenta de que con la alimentación de hoy en día a veces no es suficiente, sino que tenemos que recurrir también a algún tipo de suplementación, vitaminas y demás, ¿no? Para poder cubrir esas necesidades básicas. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer macronutriente, que es la proteína. ¿Y por qué es el primer nutriente? Ya su nombre lo dice. Proteína viene de protos, de principal, de importante, y es el segundo componente mayoritario que tiene nuestro cuerpo. Su unidad básica, funcional, esas pequeñas piezas del puzzle, son los aminoácidos, ¿vale? Y eso forma las unidades estructurales de nuestro cuerpo. La proteína está compuesta por 22 aminoácidos y se almacena en nuestros músculos y órganos, y el cuerpo la utiliza pues, para construir y reparar tejidos y para producir enzimas y hormonas. Cuando tenemos falta de proteína podemos verlo
porque perdemos masa muscular, nuestra inmunidad disminuye y el corazón y el sistema respiratorio pues también se ven debilitados. La proteína hace posible que la sangre pueda llevar el oxígeno a través del cuerpo, ya que, como sabéis, la hemoglobina es la que se encarga de eso, es el vehículo. Si no tenemos suficiente proteína que forme este vehículo, esta hemoglobina, no es capaz de transportar ese oxígeno por todo el cuerpo y podemos sentirnos pues, con más cansancio. Los requerimientos diarios de proteína van a variar dependiendo de si somos adultos, niños, mujeres embarazadas, personas pues, que están en alto rendimiento a nivel deportivo. Entonces, depende un poquito de eso, de la masa muscular que ya tengamos y de la actividad física que realicemos. Hay diferentes formas para poder calcular la ingesta diaria de proteínas que debemos tomar, pero lo podemos ver en otras clases. Y bueno, la proteína influye positivamente en el peso. ¿Cómo? Pues aumentando la sensación de saciedad y manejando el hambre, ya que los carbohidratos, sobre todo los simples, lo veremos después, nos van a estar afectando a la hora de tener esos picos de hambre a lo largo del día. Sin embargo, la proteína nos mantiene la insulina estable en nuestro cuerpo, con lo cual podemos manejar mejor ese hambre, ¿no? Es la que se encarga también de construir masa muscular y la masa muscular aumenta nuestro metabolismo, es decir, que quemamos más calorías en reposo que quemaríamos si no tuviésemos esa masa muscular. Nos ayuda a disminuir la rapidez de subida y bajada de insulina, lo que os hablaba antes, y azúcar en sangre, y nos ayuda a evitar la dependencia de los carbohidratos simples, de los cuales hablaré un poquito más tarde. ¿Qué ocasiona el déficit de proteína? Cansancio y fatiga, como os acaba de comentar por el tema de la hemoglobina, pérdida de cabello, fragilidad en las uñas y menor elasticidad en la piel. Esto que es la parte externa de nuestro cuerpo, por así decirlo, y la parte menos importante, entre comillas, es por donde empieza esa señal de alerta de que algo está faltando, que algo está fallando. El cuerpo es una máquina inteligente y cuando tenemos deficiencia de algo siempre va a dejar de aportárselo a aquello que es más prescindible, por así decirlo. No nos importaría si nos falta algo de proteína, pues que no fuese al pelo, que se nos caigan 3 o 4 pelos es igual, pero sin embargo, si esa proteína falta pues en el corazón, sería un poquito más problemático, ¿no? El cuerpo es capaz de diferenciar la prioridad que tienen los diferentes órganos y sistemas y llevar ahí, si tiene escasez por algún motivo, llevar ahí lo que tiene. Entonces, por eso, cuando a nivel externo, a nivel de pelo, uñas o piel, vemos que puede haber pues, algún tipo de fragilidad o cambios en el color, en la elasticidad, pues es indicativo de que nos falta un poquito, ¿no? Por ejemplo, en los niños puede provocar un desarrollo lento. Vale, bien. La pregunta es, ¿dónde se encuentra la proteína? Vale, pues tenemos básicamente dos fuentes, la proteína animal y la proteína vegetal. Bien, la proteína animal es una proteína de alto valor biológico, quiere decir que posee los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita, pero solo vamos a asimilar parte de esa proteína, en torno a un 30%. A mayores, la proteína animal suele estar cargada de grasas saturadas, calorías extra, incluso con antibióticos, hormonas y pesticidas. Vale. La proteína vegetal, por otro lado, salvo la proteína de soja, no tiene todos los aminoácidos esenciales, salvo que combinemos diferentes grupos de proteína, vegetal. Vale, si combinamos, por ejemplo, cereales y legumbres, pues ya está. La proteína vegetal es más asimilable por el ser humano y nos va a aportar menos calorías extras, nos va a aportar menos grasas saturadas y nos aporta un mayor bienestar, sobre todo a nivel circulatorio. Después, a mayores, tenemos el tema de la fibra, que si son cereales y granos enteros, o sea, integrales, pues nos va a aportar más fibra y micronutrientes. ¿Vale? Que esto lo hablaremos también en otros temas para no extendernos mucho en este. ¿Cuáles son los requerimientos básicos de proteínas? Sí, a nivel general, yo os hablaba que dependiendo de si es mujer, hombre, niño, embarazada, deportista, tiene sus variaciones, pero en torno a un 30% de proteínas la necesitamos en nuestra dieta diaria, tanto a través de esa proteína animal, vegetal o suplementación saludable y controlada. Vamos al segundo macronutriente, que son los carbohidratos.
Vale, los carbohidratos los necesitamos porque es nuestra energía más inmediata. Las necesitamos para poder movernos, para poder pensar. Pero tenemos básicamente dos grupos de hidratos de carbono. Tenemos los complejos, que son esas frutas, verduras, legumbres, y tenemos los simples, que es pues esto, el pan, los cereales, sobre todo los refinados, las bollerías, galletas y demás, familia. ¿Qué ocurre con esto? Vale. Cuando tenemos hambre, ¿por qué optamos? Si cogemos cereales integrales, si comemos frutas, verduras, legumbres, vamos a ir hacia esta parte verde, donde pone carbohidratos complejos, que nos van a provocar una reacción de insulina normal en sangre y el cuerpo es capaz de movilizar el azúcar de la propia grasa, con lo cual vamos a tener un peso estable y conseguir el bienestar. ¿Qué ocurre si cuando tenemos hambre basamos la mayor parte de nuestra dieta en los carbohidratos simples? O sea, los azúcares refinados, las harinas refinadas, galletas, cereales y demás, ¿no? Pues vamos a tener una reacción de insulina en sangre elevada. Entonces, el azúcar que sobra, que no somos capaces de gastar en ese momento, lo que va a hacer el cuerpo es convertirlo en grasa. Lo transforma, lo convierte en grasa y pues lo va depositando a cada persona en su lugar favorito. Entonces conseguimos un aumento de peso y esto deriva también al final en diferentes enfermedades. Entonces, ¿por qué necesitamos los carbohidratos? Porque son nuestro combustible y necesitamos ingerir en torno a un 40% de nuestra dieta en carbohidratos. Fijaos que dentro de los carbohidratos también tenemos la fibra, importante, que ya os digo, hablaremos en otros temas. Bien, y por último, el tercer gran macronutriente, la grasa. Vale. La grasa es la que nos ayuda a mantener reservas en el organismo. Es un mecanismo de defensa que se utiliza desde la época de las cavernas. Cuando no teníamos suficiente alimento y de repente pues, se cazaba un mamut o lo que fuese, el organismo era capaz de almacenar los excedentes en forma de grasa para poder pasar mejor el invierno, por así decirlo. Ahora la acumulación de calorías es todo lo contrario, es más bien sinónimo de enfermedades y de malestar. Pero nuestro cuerpo todavía no ha evolucionado a la velocidad de la tecnología, ¿no? Sin embargo, las grasas son imprescindibles para que nuestro cuerpo funcione correctamente, pero vamos a diferenciar entre las grasas saturadas y las insaturadas. En general, las grasas saturadas son aquellas sólidas a temperatura ambiente y nos van a elevar lo que sería el colesterol malo, ¿vale? Son la manteca, el tocino, el cerdo, ¿vale? Las grasas sobre todo animales y que son sólidas a temperatura ambiente. Por otro lado, tenemos las grasas insaturadas, que son normalmente líquidas a temperatura ambiente y se les conoce comúnmente como aceites. Pueden ser monoinsaturados y poliinsaturados. Bien, dentro de los monoinsaturados tenemos los que nos ayudan a reducir el colesterol malo y elevan el colesterol bueno, como puede ser el aceite de oliva, el aguacate y algunos frutos secos. Y las poliinsaturadas pueden estar formadas por ácidos grasos tipo omega 6, que son proinflamatorios, que reducen los niveles de ambos tipos de colesterol, y las omega 3, que son antiinflamatorias. Sobre los omega 3 podemos hacer una masterclass de hora y media o más por la cantidad de beneficios y propiedades que nos pueden aportar. Pero sobre todo es eso, son antiinflamatorias y se encuentran en pescado azul, semillas oleaginosas y en algunos frutos secos. Aquí tenéis. Si conseguimos un correcto equilibrio entre los omega 3 y los omega 6, vamos a conseguir reducir la inflamación a nivel corporal. Aquí os dejo pues, en qué lugares, en qué alimentos podéis encontrar los omega 6, pues el más común el aceite de girasol o el de maíz, las nueces y los piñones, y los omega 3, que dentro de los omega 3 tenemos los EPA-DHA y los EALA, los alfa-linolénico. Los que mejor vamos a asimilar son los EPA-DHA, que proceden básicamente de las algas marinas y de los pescados que se comen estas algas marinas presentes en zonas frías, como puede ser pues eso, el salmón, el atún, el arenque, la caballa, la sardina, pero siempre de aguas frías. No sirve el salmón de acuicultura. Bien. Nos ayuda las grasas buenas a apoyar un corazón saludable, un cerebro y unas articulaciones que funcionen correctamente. Tenemos que engrasar nuestras bisagras, ¿no? Para que funcione todo bien. Y en nuestra dieta deberíamos incluir hasta un 30% de grasas buenas.
menos de las saturadas y más de las poliinsaturadas. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos al meollo de la cuestión, al tema de hoy. Lo voy a explicar todo a través de esta pequeña diapositiva, a través de este pequeño esquema, pero así lo vais a ver mucho más sencillo. Bien, nosotros una vez que ingerimos un alimento pasa por diferentes órganos y en las diferentes partes se producen diferentes tipos de enzimas que nos van a ayudar a romper, es decir, a hacer la digestión de esos alimentos que hemos ingerido. Empezamos por la boca. Vale. En la boca la enzima que tenemos principalmente es la amilasa salivar. La amilasa, ¿por qué está en la boca? Pues porque necesita un pH diferente al del estómago, necesita un pH más alcalino. Y lo que nos va a ayudar a romper son los azúcares, es decir, los hidratos de carbono de los que hablábamos antes. Va a ayudar a dividir el almidón en maltosa y en glucosa. Entonces, si nosotros podemos verlo fácilmente, si prestamos atención, cuando masticamos un hidrato de carbono y lo tenemos en la boca durante bastante tiempo, estamos ahí masticando y demás, podemos apreciar, unos más que otros, cómo se va volviendo más dulce ese hidrato de carbono. Cuanto más tiempo lo masticamos y más tiempo lo tenemos en la boca, más dulce se vuelve por el hecho de eso, de que la amilasa divide ese almidón de ese carbohidrato en maltosa y glucosa. Vale. La amilasa salivar no funciona a un pH ácido como puede ser el del estómago. Bien, y sin embargo, la pepsina y la lipasa no funcionan a un pH básico como puede ser la amilasa. Por eso, la pepsina y la lipasa funcionan en el estómago y nos va a ayudar a digerir las proteínas. Es decir, son los que se encargan de romper esas proteínas en aminoácidos. ¿Vale? Y la lipasa funciona rompiendo las grasas en ácidos grasos y glicerina. Bien, continuamos bajando hacia el páncreas. Y ahí tenemos la tripsina, la aminasa pancreática y la lipasa pancreática. La tripsina nos va a ayudar a acabar de romper ciertos enlaces que pudieron quedar unidos en las proteínas. La amilasa pancreática divide el almidón en maltosa y glucosa. Por si nos ha quedado algo en la parte de la boca que no hemos masticado bien, pues va a ayudar a acabar de romper los carbohidratos. Y la lipasa rompe las grasas en ácidos grasos y glicerina. Entonces, a rasgos generales, 3 grupos de macronutrientes. Hacemos el pequeño resumen. Las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. 3 órganos. La boca, el estómago y el páncreas. Bien, colocamos los hidratos de carbono en la boca. Ahí es donde se rompe. La proteína en el estómago. La mayoría es ahí donde hace la digestión. Y las grasas saliendo del estómago y hacia el páncreas. Ahí es donde realizan parte de su digestión. Luego, esa digestión continúa en el intestino delgado. Como veis ahí, tenemos otra serie de enzimas que nos van a ayudar a acabar de romper esos enlaces que han quedado tras pasar por boca, estómago y páncreas. Pero, para que no os hagáis un lío, en general, boca, azúcares, los hidratos de carbono, estómago, proteínas y páncreas, grasas. Bien, entonces, sabiendo estas 3 cositas que son tan básicas y tan simples, vais a entender muy bien cómo se realiza la correcta combinación de alimentos en nuestra comida. Aquí las tenéis. Si las enzimas que destruyen los almidones, o sea, los hidratos de carbono, necesitan un medio básico y no son la misma que para las proteínas y para las grasas, sería interesante no mezclarlos, ¿no? Por ejemplo, patatas con filete. Las patatas harían la mayor parte de su digestión en la boca y el filete en el estómago. Si empezamos a mezclar diferentes grupos de alimentos, la eficiencia con la que van a trabajar estas enzimas se reduce muchísimo. Entonces vamos a necesitar más energía para poder hacer una digestión correcta.
Por otro lado, si nos acostumbramos a beber durante la digestión, también lo que estamos haciendo es diluir estas enzimas, con lo cual también vamos a aumentar el trabajo que tienen que hacer los diferentes órganos y sistemas para poder realizar una correcta digestión. Así que, bien, ¿cómo deberíamos combinar los alimentos para que nuestras digestiones fuesen mejores? Vale, os comento. Los vegetales combinan con todo, porque nos van a ayudar a hacer bien la digestión. Combinan con proteínas, combinan con grasas, combinan con almidones o hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, para que no nos liemos, si queremos hacer una buena comida, pues utilizaríamos el plato con proteína o el plato con grasa o el plato con almidón con una buena ración de vegetales. Si queréis hacer una mezcla, por ejemplo, entre proteínas y almidones, debería ser no superior a la proporción 1:7. Es decir, nos apetece pues pechuga de pollo con brócoli, perfecto, y queremos meterle un trocito de pan. Bueno, pues el trocito de pan ha de ser un trocito de pan, no un trozote. Vale, entonces ahí sí que podría ser. Las frutas, según mi recomendación, y para no complicarnos la vida, mejor tomarlas solas. Tomarlas a media mañana, tomarlas a media tarde y no combinarlas entre ellas, ya que las frutas no combinan bien con casi nada, salvo la manzana, la piña y la papaya, que esas sí que tienen enzimas digestivas que nos pueden ayudar, pero salvo esas tres, las frutas mejor solas y sobre todo los melones y las sandías. Esos sí que ya no deberían combinarse con absolutamente nada, porque su proceso digestivo es tan rápido que si le metemos otra cosa por medio, lo que van a hacer es acabar fermentando en el estómago, que realmente es lo que le ocurre a las frutas. Las frutas en su mayoría tienen un proceso digestivo muchísimo más rápido que pueden tener, pues, por ejemplo, las proteínas. Entonces, si las combinamos, al final, pues es eso, una fruta que permanece más tiempo del debido en el aparato digestivo, lo que va a acabar es fermentando. Y eso puede provocar a largo plazo pues, problemas de todo tipo, de reflujos, de ardores, de gases y demás. Entonces, recomendación, las frutas siempre media mañana, media tarde o media hora antes de comer y no combinarlas entre ellas. De combinarlas, lo ideal es hacer las frutas dulces por un lado, como veis aquí, plátano, caqui, ciruelas, dátiles, frutos secos, higos, tal. Las frutas subácidas, como el albaricoque, las cerezas, el mango, la manzana, el melocotón, la papaya y la pera. O las frutas ácidas, como los arándanos, granada, lima, limón, naranja, piña, fresas. Vale. Si se combinan esas entre sí, estaría bien. Ahora, mezclarlas entre ellas, las dulces con las ácidas, no sería demasiado correcto tampoco. Vale. Entonces, nada, lo que quiero básicamente que os quedéis con el tema de hoy es que tenemos estos tres grupos de macronutrientes, las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, que básicamente hay 3 puntos en los que se realiza la digestión, bueno, hay 4, pero los 3 más gordos, por así decirlo, la boca, el estómago y a nivel pancreático, luego también a nivel intestinal, y que vamos a relacionar los hidratos de carbono con la boca, las proteínas con el estómago y las grasas con el páncreas. Y después, que en las combinaciones, para no complicarnos, utilicéis una comida principal a base de proteína o a base de grasas o a base de almidones y combinados siempre con verduras y una pequeña proporción de otro de los macronutrientes, de otro de los grupos grandes, pero en mucha menor proporción. Vale. Más de, vamos, la mitad del plato debería ser de verduras y prácticamente el resto del plato, pues por ejemplo, de proteínas y un trocito de almidones, estaría bien. Y nada más, espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. El regalo del que te hablaba es una sesión individual de coaching de unos 100 minutos en la que vamos a analizar hábitos de alimentación, hábitos de descanso, hábitos de ejercicio, estado de salud actual, físico y emocional, objetivos y realizar un informe personalizado con recomendaciones para alcanzar estos objetivos. Por finalizar, elaborar un plan de acción y, por supuesto, pues eso, ponerlo en marcha. Para eso, nada, te enviaré un enlace
para que agendes tu sesión individual y para empezar a ponernos en marcha ya. Y por último, nada, recordarte que quien serás mañana comienza con quién eres hoy, darte las gracias por estar aquí, por darme estos minutos. Espero que pongas algo de esto en práctica y que lo vayas sintiendo en tu día a día y en tu bienestar. Así que, sin más, me despido, esperando que te haya gustado y nos vemos en la próxima masterclass.